Excelente. Bueno, 6 de la tarde, martes 4 de agosto. Para todas las personas que nos están viendo en este momento, iniciamos la última conferencia webinar del grupo de conferencias que teníamos pautadas para introducirnos mucho más en la parte de aseguramiento de calidad, pruebas de software y todo lo que es la parte de automatización en diferentes modelos, modelos de agilismo, escalado, modelos automatizados sobre DevOps y automatización sobre inteligencia artificial, que es el último tema, el cual vamos a abordar el día de hoy con un colega del área muy conocido en la parte de automatización de pruebas en Costa Rica, don Francisco Castillo Chen, actualmente arquitecto de automatización de pruebas de Novacomp, y una persona que tiene más de 15 años de experiencia en la parte de ingeniería de software, teniendo ya aproximadamente unos 10 años de experiencia en la parte de automatización. Es una de las pocas personas en este país que actualmente cuenta con una maestría en inteligencia artificial. Francisco ha sido una persona que ha venido desempeñándose en todos los temas de automation, en todos los temas de simulación para hacer automatizaciones en performance, carga, estrés, y adicionalmente cuenta o fue en su momento la primera persona en el país y en Centroamérica en obtener la certificación nivel avanzado de automatización de pruebas. Actualmente Francisco lidera un equipo bastante grande en la parte de automatización de pruebas para entidades financieras del país, internacionales, y pues bueno, nos va a estar acompañando hoy con su charla que se denomina en este caso automatización de pruebas sobre inteligencia artificial. Para el día de hoy vamos a estar finalmente dando el ganador o la ganadora de un examen de certificación patrocinado por la gente de ISKI para que seleccione cualquiera del pool de los exámenes que tiene ISKI como opción. Esta persona la vamos a estar de alguna manera u otra ya seleccionando al final a medida que las personas sigan avanzando en sus participaciones durante la tarde de hoy. Vamos a contemplar también todas las personas que han participado en las charlas anteriores y la idea es que una persona se lleve ese gran premio para las personas que realmente siempre buscan un tema de actualización y mejora continua profesional. Importante, me han preguntado por allí, se han comunicado bastante con nosotros para preguntarnos dónde pueden aprender más de calidad y pruebas de software. Es súper importante recordar que la Universidad Senfotec tiene cursos, especializaciones del área. Adicionalmente, tiene todo un grupo de formaciones que están asociadas a la parte de automatización de pruebas, también temas de agilismo, así que pueden buscar más información en las redes sociales según la conveniencia y el interés de cada uno de ustedes. Y por nuestra parte, yo creo que estaríamos ya casi listos para iniciar. Por aquí nos acompaña Francisco Castillo, entonces los voy a dejar en compañía de Francisco sin antes olvidar que les tengo que recordar cuáles son los hashtags del día de hoy. Acuérdense que veníamos trabajando el hashtag Innova con Senfotec. Y adicionalmente vamos a tener hoy el hashtag automatización con IA. ¿Ok? Hashtag automatización con IA. Va a ser uno de los hashtags nuevos para el día de hoy. Así que esperemos que estén bastante activos por las redes. Recuerden que durante toda la presentación de nuestro compañero pueden hacer consultas, preguntas, dudas, todo se le va a ir respondiendo a medida que vamos avanzando. La idea es que puedan llevarse un valor muy agregado de todo lo que es la parte de calidad de pruebas dentro de este mundo de inteligencia artificial. Así que esperamos su participación y pues ahora sí, le damos la bienvenida final para que ya inicie con su presentación magistral al compañero Francisco Castillo. Francisco, bienvenido. Muchas gracias, don Ronald. Bueno, es un gusto y es muy grato estar por aquí. O sea, de verdad que es un gusto y bueno, espero que de verdad, bueno, poder agregar un valor al conocimiento que tienen las personas y bueno, y poder motivarlos a poder ingresar en estos temas, bueno, que ya son temas, bueno, de innovación y bueno, que están empezando a entrar y que bueno, debemos ya empezar a entrar en el nuevo mundo, ¿verdad?
todo este tipo de industria 4.0, innovación, y empezar ya a ingresar como automatizadores ya en este mundo, ya sea por el lado de automatizar pruebas sobre este tipo de sistemas o usar este tipo de sistemas para poder apoyar ya los procesos de testing y las tecnologías de testing existentes. ¿Okay? Bueno, como el título de la charla lo indica, pues bueno, vamos a hablar sobre lo que es, vamos a explorar el tema de lo que es automatizar pruebas sobre soluciones de inteligencia artificial. Entonces, ¿qué es lo primero que nosotros deberíamos hacer? Lo primero que debemos hacer es tratar de modelar el test automation, tratar de determinar un poco cuáles son sus propiedades, cuál es su contexto de aplicación. Esta pues es una tecnología que ya hemos venido usando por algunos años y que dentro de ciertos parámetros, dentro de ciertas prácticas, ya ha venido generando valor. Sin embargo, pues bueno, ya ahora vamos a explorar, tratar de extender su uso hacia allá, hacia un tipo de sistemas muy particulares, que son los sistemas de inteligencia artificial. Eh, Valga la redundancia, pues bueno, deberíamos introducir esta exploración que vamos a hacer, o este paseo, o esta aproximación que vamos a hacer de Test Automation sobre ella, hablando un poco sobre las tecnologías. Y bueno, mencionar un poco aquí que, bueno, sabemos que las tecnologías como tal, o los objetos tecnológicos, las tecnologías, pues bueno, siempre trabajan dentro de un rango de aplicabilidad, y ellas como tales, en sí mismas, ellas aisladamente no producen valor. Ellas siempre producen valor cuando nosotros realmente las conducimos bien dentro de ciertos parámetros, dentro de cierto contexto o cierto rango de aplicabilidad. Y bueno, podemos decir que ya hablando un poco de modelo, pues las tecnologías son afectadas por muchas variables, tanto propias o internas como externas, ¿verdad? Y bueno, la tecnología de Test Automation no escapa a esta esencia de lo que son las tecnologías. Como pueden ver ustedes ahí, bueno, el ejemplo clásico es la tecnología aeronáutica que trabaja bajo ciertas condiciones, bajo ciertos parámetros, y ella produce valor siempre y cuando nosotros la utilicemos de una forma adecuada y dentro de ciertos parámetros. Vean ustedes ahí que, bueno, realmente ahí si nosotros queremos explorar o tratar de ver la posibilidad de usar Test Automation sobre inteligencia artificial, pues no solamente tenemos que centrarnos en sus beneficios, en lo que son sus prestaciones, sino también ya empezar a explorar cuáles son sus linderos. Entonces, ¿hasta dónde podemos llegar con este tipo de tecnología de manera que nos siga produciendo valor, que sea factible? Y si realmente podemos, pues, exprimir más la naranja por ahí para tratar de aplicarla ya en inteligencia artificial, que como vamos a ver más adelante, pues son modelos un poquito más de alto orden, son modelos un poquito más avanzados que los que puede tener la tecnología de automation nativa o clásica. Primero que todo, en general, o sea, una tecnología de automatización, bueno, lo que buscamos es tomar procesos o tareas que normalmente son realizadas por seres humanos y tratar de trasladarlas hacia arreglos de elementos tecnológicos. Ciertas maquinarias de hardware, software, mecánicas, donde nosotros tratamos de que esa maquinaria, ese arreglo, pueda realizar esas tareas que normalmente son realizadas por un humano y, bueno, puedan realizarlas de forma más eficiente. Como ven ahí, realmente en el terreno de la máquina tenemos los beneficios que ustedes pueden ver ahí. Realmente el humano, bueno, tiene ciertas limitaciones en cuanto a disponibilidad. El humano necesita descansar, no puede seguir produciendo a un ritmo muy alto durante mucho tiempo. Comete errores, sufre desmotivación, tiene emociones, entonces él no puede producir todo el tiempo de forma consistente a un pico de productividad muy alto. Vean ustedes ahí que, bueno, todo lo que tiene que ver con consistencia, alta disponibilidad, como yo lo mencionaba por acá. Y en general eso es una tecnología de automatización. Todavía tratando de no meternos todavía en el test automation, que es un caso particular de esto, pero pues existen muchos tipos de tecnologías de industria 3.0 que ya se vienen utilizando en fábricas de automóviles. Y bueno, ya ahora últimamente lo que es todo lo que es el RPA o el Robotic Process Automation, también aplicado al testing, como lo que es el test automation, pero en general, sí, en general podemos decir eso de las tecnologías de automatización. Y bueno,
Ya entrando un poco aquí ya en materia, en realidad, bueno, podemos decir que el Test Automation es un caso particular de las tecnologías de automatización. Ya en este contexto de lo que es el Test Automation, pues bueno, existen tres tipos de tareas clásicas que nosotros vamos a tratar de delegar en el Test Automation. Obviamente nosotros podemos exprimir un poquito más la naranja y, bueno, y tratar de sacarle más el jugo, que es lo que vamos a tratar de hacer más adelante, ¿verdad? Con lo que es inteligencia artificial. Pero de forma clásica, pues bueno, esto es lo que tratamos de delegar, tratamos de que la máquina pueda realizar, podemos delegarle a la máquina, que es, bueno, dado los casos de prueba, ¿verdad? Que tenemos, bueno, tratar de que el automation nos ayude un poquito a lo que es de forma automatizada preparar nuestras precondiciones, ya sean datos de prueba, ya sean configuración de base de datos, configuración de ambientes, previo a la ejecución de un caso de prueba. Y luego, bueno, por supuesto, esto es lógico, ¿verdad? Que, bueno, que exista la posibilidad de poder realizar la ejecución automatizada de los casos de prueba, una vez que ya seteamos las precondiciones, ya sea de forma manual o automatizada. Y, bueno, lo otro que es clásico y que ya lo sabemos, que bajo ciertas condiciones el test automation es capaz de tener un cierto juicio para poder llegar y hacer asserting, o poder comparar, hacer una comparación del resultado esperado contra el resultado actual. Más adelante vamos a ver que, bueno, el resultado esperado viene determinado por un oráculo de testing o una base de testing que es un requisito fundamental del automation para que él produzca valor y para que él trabaje de forma adecuada. Entonces, más adelante lo vamos a ver y vamos a ver digamos, contra qué muros empezamos a pegar cuando tratamos de exprimir un poquito la naranja y empezar a aplicar el test automation ya fuera de sus linderos, ¿verdad? Okay. Okay. Modelando el test automation. Entonces, variables y factores que modulan su comportamiento. Entonces, si nosotros quisiéramos modelar el test automation, construir un modelo que tenga factores y variables que lo afectan, que disminuyendo o decrementando algunas de esas variables, incrementando otras y balanceando otras, podríamos en general tratar de que esa función de retorno de utilidad formada por todas esas variables puedan llegar a darnos pues un factor positivo, un retorno positivo o una utilidad positiva. Por acá, pues bueno, existen muchos modelos de retorno de inversión. En este caso, bueno, pueden ver ahí en el dibujo ilustrativo que tenemos por ahí. Entonces vean ustedes ahí que realmente el test automation, como yo les mencionaba, pues bueno, requiere no solamente la tecnología de test automation, sino que requiere todo un contexto, todas unas condiciones ideales que yo le tengo que producir a él a través de la expertise, de los procesos, de las estándares, de las mejores prácticas, para que él, aparte de las prestaciones que ya la tecnología propiamente de implementación me da, pueda llegar, toda esa fórmula pueda llegar a producirme a mí la utilidad o el retorno. Vean ustedes ahí, como les mencionaba, pues, bueno, deben equilibrarse o desequilibrarse esos variables o factores que afectan el test automation. Algunas deben minimizarse, otras maximizarse, de manera que, como les digo yo a ustedes, ¿verdad? Esa función total ponderada de variables o factores al final me puede dar a mí una utilidad positiva. Entonces, bueno, ahí menciono algunas, bueno, ahí, si tratáramos de construir ese modelo, este modelo todavía no es formal, es un modelo que, bueno, lo que hace es listar un poco algunos de los factores y variables que afectan el valor que podría producir el test automation. Vean ustedes ahí que, bueno, el test automation modelado de manera formal, pues bueno, tiene sus limitaciones. O sea, si nosotros modelamos el test automation de manera formal, todos los modelos tienen sus limitaciones ya teóricas, ¿verdad? En términos de computabilidad, de lo que yo puedo hacer teóricamente con un modelo de automation nativo. Vean ustedes ahí que también se puede incluir lo que es la calidad y disponibilidad del testware e insumos que el automation consume. El automation es un sistema abierto, no trabaja en una burbuja, no trabaja aislado del medio, requiere que se tenga un oráculo o una base, o sea, una base previa, digamos, para que él pueda consumir esos insumos de calidad, de manera que él, pues bueno, él pueda producir el valor adecuado. Tenemos también otras variables, por supuesto, los costos. El automation pues requiere una inversión, tiempo, esfuerzo y recursos especializados, tecnologías. Y por supuesto que el automation va a estar afectado por las características del sistema bajo prueba.
El sistema bajo prueba, pues bueno, idealmente tiene que tener ciertas condiciones para ser automatizable en menor o mayor grado. Hablamos ahí de lo que es testabilidad. Vean ustedes ahí que en ISO, bueno, se especifica un poco eso. Es decir, que ese sistema o prueba tenga interfaces de servicio, de prueba, que me permitan a mí desde el exterior tener un nivel de intrusión, de observabilidad y de controlabilidad de ese sistema, de manera que yo pueda manipularlo desde afuera para poder probarlo, ¿no? Vean ustedes ahí, pues bueno, también se menciona un poco lo que es los estándares. O sea, en la medida en que yo aplique las mejores prácticas, aplique patrones, aplique estándares, pues esas son variables que si yo se las incremento, al final la función de valor pues va a darme una mayor utilidad o retorno, o va a disminuir un poco el costo de mantenimiento. También, pues bueno, el estado de la tecnología, el estado actual de la tecnología, pues, influye bastante, pues esas prestaciones que me da a mí. Les voy a poner un ejemplo, no sé, que me da Selenium, que me da, no sé, Locus, que me da Gatling, que me da JMeter, en todos los tipos de tecnología que me permiten a mí o que me dan ciertas prestaciones para yo poder hacer implementaciones de automatización. Entonces, bueno, incluyendo también las variables que representan sus limitaciones o desventajas. Ninguna tecnología, como yo les mencionaba antes, de forma aislada me va a producir valor y todas las tecnologías tienen sus limitaciones. Y podemos mencionar, este modelo lo podemos extender y podemos mencionar muchísimos factores y muchísimas limitaciones que pueden tener las tecnologías, desde aspectos de licenciamiento, aspectos de compatibilidad, aspectos de propiamente de lo que es la capacidad de la tecnología. Y bueno, y seguimos por acá, pues bueno, podemos explorar otra serie de variables o factores que también afectan. Aquí estamos tratando de construir ese modelo, esas variables que tenemos que nivelar o equilibrar o desequilibrar para producir valor. Vean ustedes ahí que por supuesto algo que incide, por supuesto que lo que es los equipos de ingeniería de automatización, el conocimiento, la experiencia, muy importante, y el nivel de especialización que ellos tengan, de manera que el factor humano pues pueda llegar a aplicar no solamente las prácticas a nivel técnico propiamente, sino también a nivel de proceso. Realmente el automation, como les digo, no vive aislado, no es un objeto técnico donde yo solamente vaya a aplicar patrones, sino que él vive en un ecosistema más grande. Y esos procesos que yo aplico, pues deben ser los adecuados también, inclusive para poder interfazar con otros marcos de orden superior, como el agilismo escalado, el DevOps. Entonces yo no estoy en una burbuja produciendo un monumento al automation, yo estoy produciendo algo que yo quiero que produzca valor en contextos más grandes, no solamente en un contexto técnico aislado, ¿verdad? Bueno, ahí les mencionaba, como ven ahí, lo de los procesos, que es muy importante. Ya a niveles avanzados de automation, le ponemos mucha atención a los procesos. Le seguimos poniendo muchísima atención a la tecnología, a la implementación, a lo técnico, pero es esencial el proceso. Sobre todo porque, como les digo, la tecnología, cuando uno, como dicen popularmente, cuando uno la echa a pelear, pues ella no se defiende sola. Entonces uno tiene que ponerle esas condiciones ideales, uno tiene que ponerle ese marco, de manera que ella, pues, poder sacarle el mayor provecho a las prestaciones que tiene la tecnología en un contexto determinado, ¿verdad? Ahí, entre otras cosas, una cosa que influye mucho, pues bueno, por supuesto existen organizaciones que ya están listas para la industria 4.0. Hay organizaciones que ya son, bueno, se habla de que ahora existen organizaciones que son organizaciones de datos que brindan bienes y servicios y no al revés, ¿verdad? O sea, no tenemos empresas que producen bienes y servicios y que usan los datos, sino que tenemos empresas de datos que producen bienes y servicios. Entonces, este factor de la madurez, el contexto organizacional donde uno llega, el conocimiento que la organización tiene y el que sea una organización idealmente orientada a los datos, al manejo de los datos es importantísimo. ¿Qué hago yo cuando yo llego a una organización y bueno, llego por primera vez a ofrecer Test Automation? Pues bueno, yo ahí lo que tengo que tratar de hacer es, pues bueno, llegar a establecer, a vender un poco, a evangelizar un poco esa organización sobre este tipo de tecnologías y ver la manera en que esas organizaciones pueden empezar a cambiar sus procesos, a cambiar su enfoque hacia la industria 4.0, un poco ser empresas más de datos.
¿verdad? Estoy seguro que muchos de los que están oyendo acá, bueno, saben que el problema de la generación de datos o de la producción de datos es un problema clásico de automation. Siempre estamos esperando que nos produzca, que nos den los datos de prueba, siempre estamos lidiando con eso. Y bueno, en una organización que es orientada a los datos, pues, bueno, siempre, siempre, siempre tendríamos, o por lo menos la mayoría de las veces, tendríamos una producción, un refinamiento y un mining de datos constante, de manera que podamos tenerlos disponibles para lo que es todo lo que tenga que ver con tecnologías data driven, ¿verdad? Ok, ahora sí, llega el momento en que, bueno, ya hemos construido nuestro modelo de forma informal y ahora ya tenemos que comenzar a formalizarlo. Ya tenemos que empezar a aterrizar el test automation y decir, bueno, exactamente qué es y exactamente hasta dónde llega. Eh, entonces, bueno, podemos decir por ahí que, bueno, test automation realmente, en esencia, realmente utiliza una base de testing derivado, o también llamada oráculo derivado, bajo el cual Test Automation funciona bien y nos va a producir valor solamente si ya existe un oráculo que yo pueda consultar, un oráculo de testing producto de la actividad humana, o sea, producto de los artefactos que producen los equipos de desarrollo y los equipos de testing. Entonces, Test Automation usa un oráculo derivado. O sea, Test Automation no es capaz, por lo menos de forma nativa o clásica, Test Automation no es capaz de producir, por ejemplo, resultados esperados o producir artefactos por sí mismo. Él depende de un oráculo que le llamamos un oráculo de consistencia. También podemos decir que la automation lo que realmente implementa es el Golden Master Testing, Difference Testing, Snapshot Testing. Esa automation toma un snapshot de algún artefacto que me dice a mí cómo se comportaba el sistema la última vez. Y en testing de regresión, que es uno de los usos más comunes y que a través de los años ha producido valor real, comprobado, él va a hacer una comparación y él lo que va a reportarme a mí son diferencias. Más allá de eso y más allá, fuera de eso, Test Automation no podemos garantizar que vaya a generar resultados. Les voy a poner el ejemplo de, por ejemplo, el caso de automatizar en caliente. Y ahorita les voy a explicar un poco que todo el asunto de que Test Automation vaya un sprint atrás se debe a eso. Se debe a que Test Automation tiene un modelo de oráculo derivado consistente, ¿verdad? ¿Okay? Entonces, bueno, las implicaciones de ese modelo que acabamos de ver, este, significa que, bueno, que el rango de aplicación de Test Automation y que en la realidad ha dado valor y que si revisamos formalmente esos modelos, pues, bueno, es parte de lo que él puede dar. Son básicamente estas tres áreas, ¿verdad? Realmente básicamente es testing de regresión automatizada, que ese es un clásico, ya todos conocen el uso del test automation, que es regresión. Y aquí, bueno, aquí esto sí lo voy a explicar un poquito porque es un poco potenciar, aumentar prestaciones derivadas de las características propias de los autómatas. ¿Qué pasa? Resulta ser que yo muchas veces yo trato en esa competencia humano versus máquina, y especialmente cuando yo quiero que la fórmula del automation me dé valor, una de las estrategias que yo uso es empezar a usar las fortalezas que tiene la máquina sobre el humano. Yo sé que, por ejemplo, si yo quiero tener super cobertura, es una frase que yo uso, por ejemplo, en lo que es cross-browser testing, por ejemplo, sabemos que probar digamos, en muchos tipos de dispositivos, muchos tipos de browser y muchas versiones, eso es genera una combinatoria de testing muy alta. ¿Y eso qué implica? Que para el humano eso es algo tedioso y para el humano es algo que es repetitivo, tedioso, es un tipo de cobertura que para que el humano la haga, pues bueno, se tiene que invertir, se tiene que invertir en lo que es tester humano. Y realmente, pues bueno, aquí el Test Automation ha mostrado una capacidad de poder hacer super cobertura, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con testing que sea, bueno, violando un poco el principio de que no existe testing exhaustivo, el Test Automation trata más bien de ir a hacer eso que el humano, en el terreno del humano es una debilidad, ¿verdad? Tratar de ir a hacer combinaciones, tratar de ir a dar super cobertura. Pues bueno, el otro tema donde y en lo personal he tenido experiencia con eso, bueno, es el tipo de testing que es difícil de realizar por un humano.
Por ejemplo, lo que es pruebas de rendimiento. Entonces, si nosotros tenemos que hacer una simulación, ¿cuál sería la alternativa humana? ¿Hacer una emulación o hacer un simulacro? La emulación de simulacro sería poner a, no sé, a una cantidad muy grande de usuarios concurrentes reales, a que excedan, ¿verdad? Lo cual no siempre es posible, ¿verdad? Y bueno, y lo mismo, digamos, cuando se hace, vean ustedes la analogía, cuando se hace, por ejemplo, una simulación de la aerodinámica, por ejemplo, de un automóvil, una simulación de vientos contra un edificio, realmente ahí se prefiere hacer una simulación por los costos, ¿verdad? O sea, no vamos a construir un edificio y esperar que le pegue el viento para ver qué pasa. O sea, realmente lo que hacemos es un modelo, hacemos una idealización o una representación a través de un modelo de la realidad, que en este caso la realidad puede ser digamos, un acceso concurrente, una población de usuarios que están accediendo concurrentemente a un sistema. Entonces, por excelencia y para pruebas non-functional, ¿verdad? Por ejemplo, la automatización por excelencia es automatizada, la prueba de rendimiento. Entonces, bueno, lo que es este tipo de simulaciones, bueno, ahí más adelante vamos a ver que a pesar de que, bueno, que nosotros, digamos, para poder crear un modelo, estamos usando un pseudo-oráculo, eh, que es no determinístico, es un oráculo estadístico que va a producir una simulación, ¿verdad? Este, y esa simulación va a guiar la ejecución, sin embargo, todavía, y como vamos a ver más adelante, todavía se requiere el juicio humano para interpretar un poco los resultados, que son resultados un poco de un tipo de oráculos que no son el oráculo consistente del automation, sino que ya son oráculos más de sampling, o el tipo de oráculo que es más estadístico. Entonces, digamos, todavía requiere una interpretación humana más fuerte, ¿no? Para interpretar Don, un poco los resultados. don ¿Sí? Francisco, para Adelante. darle allí un respiro a este Claro. tema tan interesante, recordarle a todas las personas que están participando que, aparte de recordar los hashtags, aprovechen que lo tiene a usted allí presente para cualquier duda, cualquier consulta. Posiblemente muchas de las personas que están en este momento presentes están dentro del mundo de automation y les ha llamado la atención eventualmente cómo probar una máquina de inteligencia artificial o cómo incorporar inteligencia artificial dentro de su automatización. Entonces, para recordarles a todas las personas presentes que pueden hacer consultas, Francisco nos va a ir respondiendo y mitigando esas dudas a medida que vayamos avanzando y también volver a recordar el punto de que para todas las personas que quieran especializarse en temas de calidad de pruebas, definitivamente la Universidad Senfotec provee, aparte de cursos, especializaciones, también todo un grupo de formaciones en temas que corresponden también a la agilidad, como es la automatización, el agilismo, y para finalizar, recordarles a todas las personas que están presentes que al final vamos a tener al ganador o ganadora del examen que estamos sorteando a través de toda la interacción que tengamos con cada uno de ustedes. Este examen es de la gente de ISKI, International Software Quality Institute, y es para que tomen cualquiera de los exámenes del ISTQE que sean pertinentes. Entonces, estoy revisando por acá, Francisco, a ver si tenemos alguna duda en particular hasta los momentos. Ujú. No hemos tenido muchas dudas en este momento para abarcar, así que listo, podemos continuar. Y estamos listos por acá. Gracias, Ok. Francisco. Muchas gracias, don Ronald. Ok, bueno, para continuar acá, bueno, como yo les había mencionado anteriormente, y bueno, continuando un poco con lo que son las implicaciones, y estas implicaciones, pues bueno, un poco derivan o desembocan en lo que tenemos que hacer para darle un correcto uso. Si nosotros tenemos un tipo de tecnología en el cual ocupamos un oráculo derivado, un oráculo de consistencia, sabemos que hasta después de que la actividad humana haya producido un oráculo pues completo y no ambiguo, nosotros podemos arrancar con la implementación de Test Automation. Como ven ahí en el dibujo, bueno, siempre Test Automation va a ir un sprint atrás. No es recomendable, de hecho no podemos garantizar que vaya a haber valores si la automation se hace en caliente. ¿Qué significa en caliente? Que se haga en el mismo sprint.
Entonces, nosotros tenemos que esperar a que el oráculo se forme, a que la base de test derivada esté completamente formada, no ambigua, producto de la actividad humana, y nosotros podemos arrancar entonces en la siguiente iteración a empezar a plasmar en la implementación ya todo ese tipo de resultados esperados, de comportamiento, ¿verdad? En algunos casos, y como vamos a ver más adelante, como ya les mencioné con las pruebas de performance, existen pseudo oráculos donde nosotros no tenemos las cosas blanco o negro, o sea, sino que las tenemos pues de forma aproximada y tenemos que jugárnosla con eso. Digamos, el ejemplo más claro son las simulaciones de performance, donde creamos un modelo de comportamiento estadístico o matemático y que va a generar una simulación. Perdón, entonces, bueno, eso es lo que básicamente se menciona por acá. Voy a pasar a la siguiente filmina. Aquí para finalizar un poco ese modelo que hemos venido construyendo de automation para que produzca valor y para que se le dé un buen uso. Perdón. Entonces, bueno, ya podemos decir que si nosotros llegamos a balancear todas esas variables y nosotros damos un correcto uso al test automation, dentro de esos linderos, dentro de sus parámetros recomendados, pues bueno, lo que nosotros vamos a poder tener al final es una especie de valor ideal promedio, una esperanza de valor promedio que podemos obtener, un comportamiento que podemos obtener a través del tiempo en términos de los costos. Vean ustedes ahí que si ven la gráfica, pues bueno, si nosotros hacemos todo de forma manual, pues vamos a tener ahí una especie de costo lineal creciente hasta el infinito. Nosotros cada vez que el producto crece, iteración tras iteración, pues bueno, ya una de dos, o sacrificamos un poco la cobertura de testing, tenemos, no sé, N testers manuales, o la sacrificamos la cobertura y priorizamos en base al riesgo, pero vamos a ir perdiendo cobertura porque el producto va a ir creciendo, el alcance de testing va cada vez ser mayor, y vamos a tener que incurrir en contratar más recursos, o vamos a tener que incurrir en realizar más, en incrementar nuestros costos. La promesa del test automation, si nosotros, como les digo, logramos balancear o equilibrar ese modelo que yo les mostré anteriormente, es que en algún momento, después de hacer una inversión en automation, pues bueno, ya el costo vaya a tener ahí una especie de comportamiento asintótico con una paralela del eje X, ¿verdad? Vean ahí que empieza a mantenerse constante el costo. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Ese es el ejemplo clásico de que a través de las iteraciones el producto crece cada vez más, se hace más grande y el alcance de testing crece también. Entonces yo necesito ir balanceando eso de manera que no se me disparen los costos. Y la promesa del test automation, si se hace de una manera correcta, si se hace de una manera educada y ordenada y disciplinada, entonces, bueno, lo que podemos obtener es esto. En algún momento podemos obtener un costo constante, ¿verdad? Vean ustedes ahí, bueno, a la izquierda, pues, bueno, se menciona un poco de eso que he mencionado. Y eso es lo que al final andamos buscando. O sea, eso es lo que al final andamos buscando. Esta es la promesa. No es fácil, no es fácil porque, bueno, realmente como ustedes vieron, el test automation y ese modelo que tratamos de construir es afectado por muchas variables y todas esas variables, hay que jugar con todas esas variables. Si llegamos a una organización donde todavía no hay mucha cultura, tenemos que invertir en evangelizar esa organización, tenemos que invertir en empezar a cambiar procesos, empezar a introducir este tipo de cosas. ¿Para qué? Para que entonces, bueno, esa falta de conocimiento de la organización o la falta de expertise o digamos, el hecho de que no se usen buenas prácticas no nos impacte al final en nuestra función de retorno o de utilidad. Don Francisco, por aquí, aprovechando justamente que estamos hablando de temas de inversión, tenemos una persona, una compañera por acá que se llama Priscila Solórzano, que nos pregunta, aprovechando que estamos hablando de temas de inversión, ¿cuál sería la mejor herramienta para utilizar en el caso de automatizar pruebas sobre aplicaciones en inteligencia artificial? Ok, bueno, esa pregunta la podríamos contestar más adelante, pero bueno, en general, y ustedes ya ahorita van a ver el cambio de paradigma. Digamos, voy a contestar, voy a darle una introducción a esa respuesta. Resulta ser que, bueno, y como van a ver ahorita más adelante, pues bueno, y van a ver ya cuando ya lleguemos a los linderos del test automation, ya se van a dar cuenta que, bueno, que ya
realmente, pues bueno, el rango de aplicabilidad pues, bueno, cambia un poco. Y lo que les puedo decir en general es que, bueno, para lo que todavía se puede automatizar para inteligencia artificial, podemos seguir usando las herramientas que hemos venido usando. Por supuesto, ya un testing de la inteligencia artificial ya introduce una serie de tareas de calidad diferentes, ¿verdad? O adicionales. Por ejemplo, lo que es digamos, el data testing, digamos, asegurarse de que la data estadísticamente sea correcta para realizar un entrenamiento. Entonces ahí tenemos que utilizar ya herramientas que se salen un poco, digamos, se salen un poco de lo que estamos acostumbrados. Entonces ya son herramientas más, como más tipo, más para data science, más herramientas de manejo de datos, más de ETL, o sea, más herramientas de otro tipo de naturaleza. Ahorita vamos a ver, digamos, ahorita vamos a ver que bueno, se pueden seguir utilizando las herramientas que hemos venido utilizando y adicionalmente, pues bueno, vamos a agregar otro set de herramientas, ¿verdad? Que no es solo una, o sea, no es solo una, para diferentes otros tipos de tareas que involucra el hacer testing sobre sistemas de inteligencia artificial. Les ponía ese ejemplo, por ejemplo, de lo que son ya el manejo de los datos de entrenamiento. Entonces, bueno, si nosotros tenemos que llegar y minar datos, entonces refinarlos y ver que esos datos, pues bueno, estén limpios y que también los datos tengan una proporción, una significancia estadística, de manera que a mí me sirvan para llegar a concluir que si yo testeé o si yo sampleé o muestré algo, muestré una solución de inteligencia artificial, yo puedo certificar que esa solución ya pues tiene la calidad adecuada. Ahí después vamos a ver pues que realmente las métricas de calidad de inteligencia artificial pues cambian un poco, no son las mismas, ¿verdad? Entonces, bueno, no sé si eso responde a la pregunta para este momento. Más adelante vamos a tocar más sobre ese tema. Entonces, no sé si esa respuesta Perfecto. responde adecuadamente a Creo la pregunta. que, creo que está bastante completa. Igual más adelante, si podemos profundizar, excelente, porque hay tema Ujú, para desarrollar esa pregunta. Y vieres que por aquí tenemos otra pregunta. Un ajá. compañero que se encuentra en Argentina actualmente, se llama Jonathan Machillanda, nos hace la siguiente pregunta. ¿Qué valor me determinaría a mí el poder incorporar inteligencia Ajá, artificial dentro ajá, de mis pruebas automatizadas? Entonces, ¿qué valor me determina a mí ujú. el poder incorporar inteligencia artificial en mis pruebas automatizadas? Ok, vamos a ver si entiendo bien la pregunta. ¿Cuál sería el valor entonces de empezar a incorporar inteligencia artificial dentro de la automatización? Esa sería la pregunta. Correcto. Ok. Bueno, en realidad lo que yo puedo responder a este momento de la presentación es lo siguiente, y no hemos llegado ahí todavía. Realmente los modelos de inteligencia artificial pues son un poco de orden superior a lo que es el modelo de automation como tal. O sea, ya inteligencia artificial, es más, se habla más de potenciar el automation con IA que, que probar, que digamos, que testear de forma automatizada sobre IA. Entonces, digamos, por ejemplo, lo que es la IA ya me puede venir a mí a introducir una serie de prestaciones al test automation, como por ejemplo el self-healing, test automation que se reparan solos, por ejemplo, lo que es ya, por ejemplo, esto que les hablaba yo del snapshot testing, tenemos sistemas de IA que hacen testing visual. Entonces yo prácticamente que son sistemas que toman un snapshot del estado del baseline anterior, ¿verdad? Del último baseline, el último estado del sistema, y lo que hacen es, utilizando reconocimiento óptico, por ejemplo, reconocimiento visual, pueden realizar una comparación durante la regresión, pueden realizar una comparación entre el snapshot anterior, el baseline anterior y el resultado actual. Y bueno, ahí les voy a hacerle un poco de propaganda. Yo utilizaba una herramienta que se llama Applitools y mira, esa herramienta sí, realmente te hace la comparación durante la regresión de los snapshots y te marca las diferencias. O sea, lo que realmente es la finalidad del automation, ¿verdad? Que es al final es difference testing, ¿verdad? Eh, Toma el baseline anterior, lo compara con el resultado actual y te marca las diferencias, de manera que, digamos, que un tester o un test manager pueda tomar eso y determinar si fueron regresiones. O sea, si realmente esas diferencias que él está detectando ahí no responden a cambios en features, o no, sino que responden, por ejemplo, a regresiones. O sea, algo no está bien, algo se devolvió, algo está fallando, ¿verdad? Entonces, en general, ese valor es muy grande. Como les digo, actualmente, como vamos a ver más adelante,
se habla más de inteligencia artificial como modelo de orden superior apoyando al test automation que viceversa, ¿verdad? Inclusive cosas bueno, bastante ya avanzadas, como por ejemplo ya lo que es la generación de datos estructurados o complejos. O sea, por ejemplo, si tenemos que testear sistemas donde necesitamos, por ejemplo, rostros humanos o fotos, pues ya existen algunas redes neuronales que producen rostros de personas que no existían, pero que esas redes son capaces de generar datos de prueba muy complejos, son capaces de generar código, inclusive. Si yo necesito código, o sea, yo necesito código y generar código para hacer algún testing, es capaz de generar código, inclusive código de automation. No sé si eso contesta un poco, por lo menos ilustra un poco la pregunta o Sí, la de mi respuesta. parte, creo que está bastante completa la respuesta. Obviamente es muy amplio el tema de todos los Claro, beneficios que podría incorporar esta práctica dentro de los procesos de automatización. Igual, claro. yo creo que con todo lo que todavía tienes para ofrecer y para comentar, también se puede ir respondiendo parte de esa duda Claro. del compañero Jonathan. Con mucho gusto, con Entonces, mucho gusto. Espero que haya podido evacuar su duda. claro que sí. Entonces, continuamos, Francisco, y cualquier Ujú, persona que tenga todavía consultas y dudas, aprovechemos que todavía tenemos aproximadamente unos 20 minutos ujú. para mitigarlas. Así que Ok. continuamos, Francisco, muchas gracias. Ok, bueno, pasamos a esta siguiente sección. Es importante, bueno, ya modelamos el test automation, ya sabemos qué es, ya sabemos cómo se usa correctamente, cómo lo modulamos. Ahora sí, ¿cuál es la relación? Todavía no con automation, pero con el testing. O sea, ¿qué efecto tiene la inteligencia artificial sobre el testing? ¿Cuál es la relación que tiene? ¿Cómo lo impacta? Entonces, ustedes van a ver aquí que, bueno, que todo se va a volver de cabeza, por decirlo de alguna manera. Entonces, vean ustedes ahí que, bueno, el presente de la inteligencia artificial, bueno, estamos en una época donde estamos dominados por la inteligencia artificial débil. No estamos todavía en una época donde tengamos inteligencia artificial fuerte, que tenga conciencia, autorreflexividad, sino que estamos ante una época donde estamos dominados por la inteligencia artificial débil, que es inconsciente, que es una tipo de inteligencia, y además de eso, es un poco el approach, aquí les hablo un poco de que dentro de los grupos o los círculos de expertos en inteligencia artificial se han formado tribus. Cada tribu tiene una idea diferente de lo que es la inteligencia artificial. Ahí les pongo ejemplos, la simbólica y los conexionistas. En este caso, vivimos la época de la inteligencia artificial débil, conexionista y no simbólica. Eh, ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que lo que nosotros tratamos de la metáfora de toda la estructura cognitiva o mental, lo que estamos tratando es de implementar una analogía, una metáfora, digamos, un modelo, llevar a la realidad un modelo de bajo nivel de las estructuras cerebrales. Entonces, redes neuronales, regresión, cosas muy conexionistas, ¿verdad? Cosas, digamos, y que no son simbólicas, porque realmente una red neuronal, yo no necesito formalizar el conocimiento con un modelo matemático muy avanzado, no necesito formalizarlo con lógica, no necesito formalizarlo bajo ningún modelo formal o lenguaje formal, lógico, axiomático, sino que yo lo que hago es crear una estructura que se vaya amoldando al entrenamiento que yo le doy. Es una estructura que sí está bien. Yo puedo tener una estructura formal de una red neuronal, ya hay redes neuronales pues, claramente identificadas, sin embargo, pues realmente eso es como yo lo que hago, bueno, hay una famosa frase, es un poco simplista, pero muchas veces lo que hacemos es balancear una caja negra, ¿verdad? Muy compleja por dentro, pero lo que hacemos es calibrar una caja negra, ¿verdad? Entonces tenemos una caja negra que es muy compleja por dentro, estamos de acuerdo, pero que desde afuera, bueno, y especialmente con las modalidades de aprendizaje supervisado, pues lo que vamos a hacer es empezar adentro de esa caja, empezar a moldearla a lo que nosotros buscamos, empezar a entrenarla, ¿verdad? ¿Cuál es una implicación importante? Este tipo de approach pues genera sistemas que son probabilísticos y estadísticos. Más adelante voy a decir a qué se refiere esto, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Resulta ser que este tipo de approach de los sistemas de inteligencia artificial que se están usando actualmente en mayor grado,
hace que genera o desemboca en que estos sistemas, produce sistemas que son probabilísticos y no determinísticos. Entonces, bueno, son sistemas que son un poco menos predecibles, son sistemas que tienen un comportamiento que no es determinístico, o sea, es decir, para determinadas entradas y un estado, él no necesariamente va a producir siempre las mismas salidas. Eh, Se parece un poco a la heurística humana, ningún ser humano es un robot, ningún ser humano siempre va a responder lo mismo, el ser humano siempre está modulado por una serie ahí de variables, ¿verdad? El ser humano tiene emociones, entonces empieza a parecer un poco más al humano. Esas fórmulas, pues no hagan tanto caso a eso. Bueno, les voy a decir qué es. Bueno, en realidad, muchos de los sistemas de IA actualmente pueden modelarse o son lo que llaman sistemas PAC, o sistemas probablemente o aproximadamente correctos desde el punto de vista probabilístico. Entonces son sistemas aproximados, no son sistemas, digamos, que yo hago y siempre van a hacer lo mismo necesariamente, ¿verdad? Entonces son sistemas donde yo trato, ahí vean ustedes, voy a tratar de explicar ese dibujito ahí. Bueno, yo lo que estoy tratando es de que el sistema aprenda una función. Esa función solamente va a estar dentro de ese circulito, todo lo que es el comportamiento correcto de esa función. Y el contexto que está fuera de la función, que es todo el rectángulo, es todo lo que no es esa función, todo lo que no es el comportamiento esperado de esa función que yo estoy entrenando con inteligencia artificial. ¿Qué pasa? Esa fórmula de arriba es la fórmula que me indica a mí cuál es el tamaño mínimo del set de entrenamiento que yo tengo que usar para poder entrenar un sistema PAC. Obviamente, ese nivel de precisión es matemático, ¿verdad? Esa fórmula que tengo ahí se usa para calcular el tamaño mínimo del set de entrenamiento que debo usar para árboles de decisión. Entonces, por ejemplo, yo sé que yo tengo un sistema de árbol de decisión, entonces yo sé que mi tamaño de entrenamiento debe ser mínimo ese tamaño de entrenamiento para poder yo tener certeza aproximada, volvemos a lo mismo, aproximada, de que ese sistema va a generar estadísticamente un comportamiento de calidad, lo esperado, ¿verdad? Entonces vean ustedes que ya aquí no estamos hablando de blanco-negro, o sea, estamos hablando ya de algo estadístico, ¿verdad? Bueno, ahí lo que les mencionaba, un poco, conforme más complejo se vuelve el sistema, más se asemeja al humano, se vuelve menos predecible, tenemos un poco, vamos a primero hablar de lo que son los sistemas determinísticos. Sistemas que, por cierto, son un supuesto del test automation. Entonces, test automation asume que él va a automatizar pruebas de sistemas determinísticos, ¿verdad? Vean ustedes ahí que, bueno, aplicaciones de escritorio o ya las aplicaciones que son web o de acceso concurrente son semi-determinísticas. Son aplicaciones que ya me cuesta a mí más poder predecir un poco su comportamiento, porque son sistemas más complejos, con una infraestructura más compleja, más capas, ¿verdad? Más microservicios, bueno, una serie de componentes. Y ese sistema, pues, es más complejo. Entonces, para mí es un poco más difícil poder determinar su comportamiento o predecir su comportamiento, ¿verdad? Así es cierto. Bueno, un sistema determinístico es aquel donde dadas las mismas entradas y estados se producen siempre las mismas salidas. Y eso es un supuesto de test automation para yo poder asegurar que test automation me vaya a dar a mi valor y resultado. Vean ustedes ahí que ya empezamos ahí a pegar un poquito con el muro, ¿verdad? Y bueno, ya entramos aquí en el territorio de los sistemas probabilísticos y no determinísticos, que precisamente los sistemas de inteligencia artificial, la gran mayoría actuales, son sistemas probabilísticos y no determinísticos. Sistema no determinístico, donde no es sencillo de forma práctica determinar los resultados esperados concretos. No es predecible. El sistema probabilístico solamente yo puedo determinar el resultado esperado con una probabilidad, más no con una certeza total. Entonces vean ustedes ahí que empezamos a pegar con muro, porque sistemas de IA que sean o probabilísticos o determinísticos son no testeables, son sistemas no testeables. Bajo todas las prácticas y bajo todos los supuestos que teníamos hasta el momento, son sistemas no testeables. ¿Ok? Algunos retos, vean ustedes para ponerle algunos ejemplos, por ejemplo, lo que son normas de calidad ISO y EC, por ejemplo, el 25010, aún no establece estándares para sistemas de inteligencia artificial. Muchas de las técnicas de diseño de testing deben ser extendidas porque no funcionan para la inteligencia artificial tal y como están. Aquí les pongo un ejemplo, particiones de equivalencia no funcionan para inteligencia artificial. O sea, yo no puedo probar un sistema no determinístico o probabilístico con particiones de equivalencia.
Vean ustedes ahí que inclusive hay sistemas que por su complejidad, vean ustedes, los chatbots son, en realidad son, es como un punto medio entre el determinismo y el no determinismo, pero su complejidad lo hace o lo convierte en un reto para hacerle testing, ¿verdad? Y bueno, otras cosas como por ejemplo, vean ustedes qué importante, los sistemas disruptivos, como son los de inteligencia artificial, ¿verdad? O de innovación, ¿verdad? O disruptivos especialmente, bueno, abren nuevos dilemas y retos de carácter moral, ético, social y legal. Entonces vean ustedes que ya un tester de inteligencia artificial se ve afectado por estas cosas. Ya estamos de acuerdo en que, bueno, que cuando hacemos testing en UAT, por ejemplo, revisamos a veces algunas regulaciones y algunas cosas, pero realmente a veces el efecto que una tecnología disruptiva puede lograr en una sociedad o causar en una sociedad o en las leyes, ¿verdad? Decimos que este tipo de revolución va más allá de la ley, inclusive. Vean ustedes el caso de Uber, por ejemplo. Es algo que está funcionando y es ilegal, pero está funcionando. O sea, realmente es algo que trasciende la ley. Este, y todo el tema de dilemas morales y éticos, ¿verdad? Humanistas, sobre todo. Y bueno, vean ustedes ahí el último punto. Bueno, son sistemas de carácter aproximado, son sistemas que, bueno, que realmente requieren un alto grado de expertise en áreas inclusive que no son tan clásicas en testing, ¿verdad? Estadística, que álgebra, probabilidades, machine learning. Entonces, bueno, para poder yo controlar bien ese proceso y evitar, por ejemplo, problemas de regresión excesivos o paradojas de pesticida, yo realmente tengo que controlar muy bien ese testing porque realmente existe un problema que se llama el drift. El drift es que cada vez que yo reentreno un modelo, yo puedo introducir mucha regresión o puedo introducir mucha paradoja del pesticida en el sentido de que el test automation que yo tenía y que me servía para cierta versión del modelo entrenado, cuando yo le hago un reentrenamiento al modelo, muy probablemente ese automation se me va a quebrar. Entonces, hay que tener realmente mucho cuidado, ¿verdad? Con el testing de este tipo de sistemas para poder aseverar o certificar que algo realmente yo lo puedo soltar, yo lo puedo liberar, ¿verdad? Llegamos a la última sección, bueno, y como ya precisamente el tema de la presentación era relacionado con esto, pues bueno, ahora sí exploremos, o sea, ahora sí exploremos, dado que ya sabemos qué es Test Automation a ciencia cierta, ya sabemos cómo impacta la inteligencia artificial al testing, pues ahora ya sí, digamos, exploremos qué podemos hacer con Test Automation sobre ella, ¿verdad? También, bueno, al final voy a comentar un poco ya, un poco de la pregunta, o ampliar un poco la pregunta que me hacía el compañero sobre el valor de la inteligencia artificial, pero eso lo podemos dejar para el final. Entonces vean ustedes ahí y ahora sí comencemos a explorar. Entonces vean ustedes ahí que precisamente para ilustrarles un poco el hecho de que yo he mencionado varias veces que los modelos de inteligencia artificial son un poco modelos de orden superior al de la automation. Nosotros vean ustedes ahí, esas son varias líneas de tiempo proyectadas de qué es lo que va, de qué es lo que viene. O sea, digamos, vean ustedes ahí que si ven la gráfica de la derecha, tenemos una evolución del testing donde teníamos tiempos de respuesta de años sobre la calidad. Luego el agilismo introdujo tiempos de respuesta de meses y días. Es decir, yo podía eh, tener métricas de calidad para el negocio cuando el testing se hacía de forma artesanal años después. O sea, yo llegaba y el sistema se terminaba de hacer en cascada, al final testeaba y eso era un año, 2 años después, ¿verdad? Con el agilismo yo puedo tener ya una cadencia y puedo estar entregando feedback de calidad semana a semana, mes tras mes. Y bueno, de ahí en adelante ese tiempo de respuesta de calidad empieza a mejorar, porque yo utilizo cosas más avanzadas como el DevOps o un poquito aquí lo que es el Continuous Testing, que por cierto, bueno, sí, uno de los clientes en los que trabajo tenemos un proyecto ahí muy interesante donde ya pues lo que tenemos es feedback continuo, o sea, tenemos testing continuo, ya se convierte, o sea, ya nosotros pasamos del testing de regresión ya al monitoreo. Ya tenemos ahí un feedback constante, ¿verdad? Donde vean que nosotros inclusive podemos tener tiempos de respuesta de días, o sea, en cuestión de días podemos saber cómo está nuestro sistema. Sin embargo, no se sorprendan mucho. Lo que se viene y que, bueno, que han acuñado el término de digital testing, es un tipo de testing que inclusive me permite a mí tener tiempos de respuesta de calidad de días o minutos. Inclusive es un testing que se dice que no es post-mortem, es un testing que es predictivo. Entonces yo puedo usar los sistemas de inteligencia artificial para poder predecir un poco, hacer una predicción
o un forecast de la calidad que yo puedo tener si tomo un rumbo o tomo el otro. Entonces, digamos, vean ustedes ahí que ya ese feedback de métricas y ese feedback que yo obtengo de calidad ya no es post-mortem y ya se convierte en un feedback ya, digamos, de analítica predictiva en tiempo real. Entonces ya yo no tengo analítica de retrovisor, yo no veo para atrás, digamos, lo histórico y empiezo a revisar a ver qué pasó, sino que ya, tal y como lo hacen ya las aplicaciones de Industria 4.0, ejemplo, Uber, fábrica inteligente, nosotros tenemos analítica predictiva en tiempo real. Entonces, constantemente nosotros estamos cambiando, recibiendo información del exterior. Ese exterior es nuestro sistema bajo prueba, es la actividad humana del equipo de desarrollo. Y constantemente nosotros podemos estar constantemente con el cambio constante de la actividad de desarrollo, nosotros podemos estar generando información de calidad y haciendo predicciones y tomando decisiones de cambio y rumbo que nos van a llevar a tener al final del release pues una mejor calidad, ¿verdad? O sea, vamos a ir a tratar de ir un paso adelante. Esto está llegando. Bueno, yo que tengo la certificación de inteligencia artificial de ISKI, es muy interesante porque por ahí realmente se explora un poco el hecho de que muchas cosas todavía son experimentales, ¿verdad? Entonces muchas de estas cosas es como, bueno, tomar la IA y tratar de aplicarla al proceso de calidad, pero tratando ya de cambiar el paradigma, ¿verdad? Cambiar un poco ese paradigma en el que nos encontramos. En resumen, la inteligencia artificial es algo de orden superior, es algo nuevo que es como una evolución de la automation, y no al revés, ¿verdad? Es un poco lo que quería reflejar acá. Bueno, aprovechando que quedan todavía unos minutitos por ahí, pues bueno, ahí ya rápidamente, como para ya ir concluyendo. Entonces, bueno, ahí lo mismo que dije, los modelos de IA son de orden superior a los modelos de automation nativos. Y bueno, sabemos que el test automation, sí, precisamente uno a través del tiempo le puede ir metiendo su lógica y su inteligencia, eso es cierto. O sea, uno puede ser cada vez más inteligente y más contextual al test automation. Pero, ¿qué pasa con eso? Lo que pasa con eso es que eso implica un costo, implica deuda técnica. Entonces, eso nada es gratis, ¿verdad? No hay almuerzo gratis. Entonces, yo puedo empezar a desarrollar mi test automation y empezar a meterle más lógica, más inteligencia, pero eso tiene un costo, ¿verdad? El test automation no se va a adaptar de forma tan barata a los cambios, a los contextos, ¿verdad? Y bueno, aquí ya para ir entrando en el tema ya de entonces, ¿qué puedo hacer yo con Test Automation? Vean ustedes qué puedo hacer yo con Test Automation en IA. Resulta ser que las soluciones de IA no son solo IA, o sea, yo tengo componentes de IA, pero los componentes de IA viven integrados con otros componentes que sí son determinísticos o semideterminísticos. Es decir, yo tengo un chatbot y eso tiene una página web, eso tiene una base de datos, entonces, bueno, todavía hay partes de toda la solución a las cuales yo todavía, como ven acá, yo todavía le puedo aplicar test automation tal como venía haciéndolo. Ahora bien, ¿qué pasa ya con lo que son componentes de IA o cuando yo hago testing de integración, por ejemplo? Ya yo me veo en la necesidad de que como la IA son sistemas no testeables, entonces ¿yo qué hago? O sea, ¿qué puedo hacer entonces? O sea, yo puedo decir, bueno, no, entonces no los testeo, no. O sea, lo que tratamos de hacer es de formar pseudo-oráculos o referencias de validez externas o indirectas. Entonces, ¿qué pasa? Yo, al contrario del proceso clásico de testing, de que es blanco o negro, donde yo tengo claramente, o sea, yo tengo claramente determinado cuando algo pasa o no pasa, o si pasó o no pasó, yo voy a tratar de formar un oráculo con validación externa. Les voy a poner un ejemplo. Supongamos que yo estoy testeando un sistema que es capaz de predecirle datos. Entonces, ¿qué pasa? Resulta ser que yo estoy haciendo ese sistema tiene un modelo donde él, en base a ciertas variables, puede predecir la edad. Entonces, en base a la edad, no sé, el color del cabello, no sé, el peso. ¿Qué pasa? Resulta ser que como un sistema de ese tipo es no determinístico, para mí me es muy difícil establecer un oráculo, ¿verdad? ¿Qué pasa? Yo puedo ir, por ejemplo, a una base de datos ya preexistente de algún sistema que ya exista, ¿verdad? Que tenga ese tipo de datos de edades, por ejemplo, edades con la cédula, donde se vea la cara de la persona, donde se vea la edad, donde se vea, o no sé, o datos, por ejemplo, de un perfil médico, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo indirectamente, puedo tener una especie de oráculo para confirmar lo que mi pseudo oráculo
de que mi pseudoráculo y el testing que estoy haciendo sobre eso va por buen camino. Sin embargo, como les digo, es algo aproximado y es algo indirecto, ¿verdad? Otras de las del test automation que yo puedo seguir aplicando es los oráculos de testing implícito. ¿Qué pasa? Existen, no sé si han oído el término de error guessing, existen tipos de errores de los sistemas que son genéricos. Es decir, no importa, son como agnósticos, independientes del contexto. Yo tengo dos sistemas web que son distintos en lógica de negocio. Uno es de proveedoría y el otro es de facturación. Pero resulta que los dos utilizan la misma tecnología y los dos hacen request HTTP y los dos, entonces, ¿qué pasa? Hay ciertos tipos de errores genéricos que ya yo sé, digamos, que el sistema falló, por ejemplo, si una request me devolvió un cierto código que no es 200. Entonces, ¿qué pasa? Ese tipo de oráculos implícitos ya tienen de forma implícita el resultado, digamos, ¿cómo puedo yo saber si se consiguió el resultado esperado? O sea, ya implícitamente el error guessing trata de establecer o predecir ciertos errores genéricos o ya conocidos, ¿verdad? No sé, un error 500, un crash de una página, que por ejemplo el performance me está dando, digamos, un tiempo de respuesta, por ejemplo, que es más allá del sentido común o de lo que normalmente en una industria, por ejemplo, la bancaria, es aceptable en promedio, ¿verdad? Entonces, bueno, ese tipo de cosas todavía se pueden seguir usando de forma automatizada, ¿verdad? Y bueno, aquí para allá, para ir terminando, ¿verdad? Bueno, tenemos acá en los diferentes niveles, entonces, bueno, ¿qué podemos, o sea, en los diferentes niveles de una solución de IA, digamos, que podemos seguir utilizando de Test Automation? Entonces, vean ustedes ahí, nosotros podemos seguir usando Test Automation para preconfigurar ambientes, para generar datos de prueba. En los componentes unitarios que son que no usan inteligencia artificial, podemos seguir usando el automation regularmente, tal y como lo hemos venido utilizando. Para componentes unitarios que son de IA propiamente, si es requerido el uso de pseudoráculos, como decía. Y ya para lo que es integración, ustedes saben que ya en integración va implícito todo, o sea, en integración, lo que es integración sistema, UAT ya va todo. Entonces, ¿qué implica eso? Que sí, definitivamente, para poder hacer algún tipo de intento de test automation, yo sí tengo que hacer validación externa o tengo que usar las pseudo bases de test, ¿verdad? Y bueno, ahí el caso de los aspectos no funcionales, podemos mencionar que, bueno, sí, nosotros ya de por sí, aunque no fuese IA, nosotros tenemos ahí una especie de modelo estadístico para hacer simulación, pero que va a guiar la ejecución de la simulación, la ejecución del testing, pero sin embargo, como les había mencionado antes, siempre, al final los resultados de una prueba de performance se realizan de una manera estadística, de tendencias, y un sistema al cual se le mide el performance o la seguridad inclusive que sea de IA, que no va a escapar a esto. No va a escapar a esto, entonces, bueno, al final vamos a tener que tener ahí una interpretación humana de, bueno, de toda esa simulación y toda esa simulación de la realidad que hizo este test de performance o de seguridad, ¿verdad? En el caso de seguridad, simulaciones de ataques, por ejemplo. Y pues bueno, Perfecto, Francisco. eso sería Excelente. lo que les tenía para hoy. Les agradezco mucho. Súper buena presentación. Vieras que mientras en paralelo determinamos quién es el ganador de la participación de todas estas charlas, en donde hemos usado diferentes hashtags para cada una de ellas y se ha mantenido, por ejemplo, el de Innova con Tech, mientras determinamos ganador o ganadora de el examen de certificación de ISKI, la persona que se lo gane va a tener la oportunidad de seleccionar cualquiera de los exámenes que ISKI tiene para ofrecer, de acuerdo a la especialidad que guste. Mientras determinamos el ganador o ganadora, vieras que al final de la presentación nos quedamos con dos consultas. Una es del compañero Melvin Marín y otra es del compañero Roger Zúñiga. Entonces, a ver si tenemos oportunidad de responderlas. Sé que nos pasamos un poco de tiempo, pero si Claro, tenemos oportunidad de responderlas brevemente para no dejar a los compañeros con esas dudas, entonces aprovechemos ese tiempito para sacar al ganador y ganadora o ganadora de el examen de ISKI. Entonces tenemos a Melvin Marín con
la consulta que dice, conforme un sistema va aprendiendo qué tan complejo se va haciendo su manejo en el caso de la automatización. Y la mantenibilidad crece al igual que la automatización clásica. Son dos consultas que tiene Melvin. Entonces, Ok. conforme a que un sistema va aprendiendo qué tan complejo se va haciendo su manejo, en este caso asumo de la automatización sobre ese sistema. Y la segunda pregunta es si la mantenibilidad crece en la misma manera que sistemas clásicos o tradicionales. Ok, claro, claro. Bueno, ahí hay dos temas clásicos, ¿verdad? Con ese tipo de sistemas, ¿verdad? Realmente, digamos, bueno, yo trato de entrenar un sistema para que ese sistema converja y que estadísticamente el comportamiento que él tiene durante el testing, yo trataría de que el comportamiento que él tenga una significancia estadística. Yo nunca voy a poder testear todas las posibles combinaciones, ni tampoco voy a poder ponerle todo el entrenamiento posible a un sistema. Entonces, ¿qué pasa? La medida de calidad es estadística. Entonces, yo tengo que de alguna manera estadísticamente determinar si el testing que yo hice es suficiente o es significativo para poder demostrar que el sistema tiene la calidad deseada. ¿Qué pasa? Yo esperaría que conforme el sistema vaya aprendiendo, pues bueno, ya vayamos teniendo un poquito más un poquito menos de sesgos, y que el sistema empiece a tener un comportamiento muy equilibrado. Tenemos que entender que esto no es algo, no es algo, digamos, blanco o negro, es algo aproximado. Estamos de acuerdo que, por ejemplo, como pasa con el humano llega, por ejemplo, cuando el humano practica un deporte, los deportistas de alto rendimiento, pues llegan a tener una muy buena precisión, pero toma tiempo, o sea, ellos tienen que entrenar muchas veces hasta que ya su organismo y toda su red neuronal se adapte o converja hacia aprender esa precisión. Algo parecido pasa con esto, ¿verdad? Sin embargo, como les digo, existen algunos problemas, son los mismos problemas de la estadística, ¿verdad? Nosotros generamos una hipótesis, nosotros pues realizamos una cierta cantidad de testing y si esa cantidad de testing estadísticamente a mí me dice o a mí me arroja estadísticamente que ya yo puedo garantizar que tengo una hipótesis nula, ¿verdad? Por ejemplo, la condición de la hipótesis nula, pues yo podría llegar y decir, bueno, estadísticamente, tal y como pasa desde la aspirina que yo me tomo hasta los automóviles que yo manejo, todos pasan por un proceso que al final es estadístico, no todo se puede probar al 100%. Al final, bueno, hay gente bueno, que se ofrecen o que son voluntarios para tomar un nuevo medicamento y estadísticamente se trata de proyectar que ese medicamento, pues bueno, no le va a hacer daño a una población, o que ese medicamento sí va a ser efectivo a la parte versus el placebo. Entonces, esto es algo estadístico, esto es algo muy estadístico. No sé si eso responde a la primera pregunta. Ok. Eh, Ujú. Creo que muy posiblemente más adelante tengamos también otras charlas de inteligencia artificial porque es un Ok, mundo bastante amplio. Y ya claro. para terminar, la última consulta de Roger Zúñiga, súper rápida si la podemos responder, porque ya Ujú. tenemos ganador o ganadora de el examen de ISKI. Tenemos a Roger Zúñiga con la siguiente consulta. Dice, pensando en en la fusión de lo que es Machine Learning y Ujú. automation con inteligencia artificial, ¿existe algún entorno en el cual se puedan utilizar ambas ramas de forma centralizada? O bien, ¿cuáles podrían ser las posibles opciones o herramientas para sacar provecho? Ok, necesito que me repitas la primera parte que no la escuché muy bien. ¿Puedes Ok, repetírmela? pensando en la fusión de Machine Learning y Ajá, Automation con inteligencia ok, artificial, ok. ¿existe algún entorno en el cual se puedan utilizar ambas ramas de manera centralizada? Bueno, ahí ya estamos más en el territorio de tratar de aplicar lo que es la inteligencia artificial al testing, ¿verdad? Entonces sí, o sea, definitivamente. Lo que pasa es que si ya nosotros aplicamos inteligencia artificial al testing, ya ahí nosotros tenemos que pasarnos al otro lado. Pues ya nosotros lo que estamos haciendo es ya no, es decir, la aplicación sí sería el testing, pero lo que estamos haciendo nosotros es desarrollar sistemas de IA aplicados al testing. Entonces ya, digamos, tenemos que pasarnos ya hacia el lado de las herramientas, por ejemplo, de Machine Learning. Conozco, por ejemplo, sí una herramienta que se llama Geva, que sí, digamos, bueno, produce código utilizando inteligencia artificial, produce código de test automation de forma automatizada a nivel de unitario.
Sin embargo, por ejemplo, si estamos hablando, por ejemplo, de que nosotros queremos, por ejemplo, hacer bug triage, o que queremos hacer clasificación de bugs, o que queremos hacer, por ejemplo, utilizando algoritmos de clustering, de machine learning, o si nosotros queremos potenciar el automation de manera que el automation sea un poquito menos costoso. Vean ustedes que, por ejemplo, estas herramientas visuales, realmente, y creo que por ahí le voy a contestar la pregunta, este tipo de herramientas que usan inteligencia artificial y que son visuales, muchas veces a mí me reducen mucho los costos porque ya yo no tengo que estar manteniendo, por ejemplo, bueno, aquí a muchos les va a sonar el término conocido, ¿verdad? Obviamente no en todos los casos aplica de estar manteniendo un poco los expats y estar manteniendo un poco los page objects, ¿verdad? Sino que esos sistemas, pues bueno, ya uno nada más, realmente nada más les enseña una fotita, o sea, los pone uno a ver, el baseline, ¿verdad? Y ya después esos sistemas son capaces de hacer ahí toda la comparación y hacer el difference testing, ¿verdad? Ellos solitos y ellos mismos marcarle a uno las discrepancias. Entonces al final es machine learning aplicado al testing, ¿verdad? Pero son herramientas especializadas. Si yo quisiera hacerlo, digamos, de cero, inventar la roca otra vez, ¿verdad? Bueno, yo sí tendría que ya pasarme al otro lado y que PyTorch o que Python o que TensorFlow, por ejemplo. Entonces les voy a poner un ejemplo. Si yo quisiera hacer una herramienta que me permita a mí calcular, predecir riesgo, por ejemplo, en base a unos commits que hizo el desarrollador, o sea, calcular el riesgo de bug, por ejemplo, de bugs futuros, dado ciertos cambios en el sistema, pues si yo lo quiero hacer de cero, yo debería ir a utilizar herramientas como, por ejemplo, usar Python, usar TensorFlow, hacer un modelo, y ese modelo de aprendizaje supervisado irá aprendiendo, irá relacionando un poco lo que es la cantidad de bugs y la severidad de los bugs que yo he tenido históricamente versus el tipo de cambios que yo hice en el sistema, de manera que él pueda hacia el futuro poder hacer una predicción y poder decirme a mí, mira, o sea, decirle al developer que no vuelva a hacer eso, o sea, que no es recomendable que haga eso, yo no puedo ir a revisar, ¿verdad? Porque esto históricamente me ha causado errores y el sistema me está diciendo a mí que eso me está generando un riesgo alto, ¿verdad? Entonces ya valdría la pena que si uno tiene ese tipo de insights, ir a revisar, hacer un análisis estático al código del desarrollador o que él lo haga y ver a ver qué tipo de práctica él está introduciendo ahí de manera que nos esté generando ese tipo de riesgos a futuro, ¿verdad? No sé si eso un poco ejemplifica el tema de la pregunta, ¿verdad? Yo creo que está bastante completo Sí, la manera en la cual lo explicaste. Como comento, creo que más adelante, por los comentarios que hemos recibido, puede ser que se desarrollen nuevas charlas en la parte de inteligencia artificial, que es todo un universo, un multiuniverso literalmente. Ya con esto estaríamos culminando. Francisco, muchísimas gracias por tu participación y muchas gracias a todos los que nos acompañaron, pero no los vamos a dejar con la duda eh, a lo que es el ganador o ganadora del examen de ISKI. Les comento que durante las 3 últimas charlas, desde que ISKI nos dio la oportunidad de dar este examen a la gente que participara con los hashtags que ya hemos trabajado en varias ocasiones, hay 74 personas que se han mantenido firmes en las 3 charlas de manera continua. De esas 74 personas, tenemos una ganadora, es una chica, y la ganadora es Marjorie Villalobos. Así que si Marjorie nos está escuchando en este momento o alguien de los que está en este momento conectado la conoce, pues se acaba de ganar un examen de ISKI para que lo seleccione con base a cualquiera de los exámenes que actualmente tiene disponible, según el criterio donde se quiera ella formar y certificar. Así que la vamos a estar contactando desde la Universidad Senfotec para comentarle cómo va a recibir el premio finalmente. Así que muchísimas gracias a todas las personas que nos han acompañado durante estas 4 charlas. Este es el inicio de muchas charlas que pensamos hacerles llegar a ustedes en todo este mundo de calidad, automation, inteligencia artificial y todo lo que es el agilismo. Así que muchísimas gracias a todos y todas los que estuvieron allí acompañándonos. Muchas gracias, Francisco, por tu participación. De verdad, sublime este tema, súper interesante. Creo que aquí hay mucho tema que desarrollar, así que esperamos contar contigo en próximas presentaciones. Así que un placer, cuídense mucho. Saludos. gracias. Gracias.